Nayib Chaed de Calderón y Villaverde. Gracias, señor director. Muy buenos días nuevamente a todo el país. Recuerdo que la semana pasada, don Álvaro Arbelo Hijo se refirió al tema de las pruebas nacionales. Las pruebas nacionales que para este año el Ministerio de Educación ha dicho que se van a realizar en el mes de septiembre. Y creo que don Álvaro decía que estas pruebas no deberían existir, no deberían realizarse. Bueno, pues yo creo que las pruebas nacionales de este año deben ser suspendidas. Las pruebas nacionales, celebrarlas en el mes de septiembre, carecen de sentido. No hay por qué realizar pruebas nacionales en un año que ha sido tan traumático, no solamente para la educación, sino para todos los sectores de la vida nacional. Entonces, ¿para qué someter a los estudiantes en el mes de septiembre, estudiantes que posiblemente algunos ya estén en la universidad, someterlos a esas pruebas o que esas pruebas le impidan que ellos puedan inscribirse en la universidad, ya que han terminado el cuarto de bachillerato, no sé cómo le llaman ahora, el último curso, y que tienen la oportunidad de empezar sus estudios superiores? Pero además, con relación a las pruebas nacionales en sentido general, durante años nosotros hemos propuesto en este programa que esas pruebas se conviertan en pruebas diagnósticas, pruebas para saber cómo va, cómo está la educación dominicana, no pruebas para aprobar o reprobar a un estudiante, no pruebas para impedirle a un estudiante que se ha examinado de todas sus materias, las cuales ha pasado de manera satisfactoria, y porque no pase unas llamadas pruebas nacionales o no le vaya bien en unas llamadas pruebas nacionales, este estudiante se quede estancado y no pueda inscribirse en la universidad. Por eso yo he mostrado mi desacuerdo durante años con la naturaleza de las pruebas nacionales. Y yo reitero aquí lo que he planteado en otras veces. Esas pruebas deben ser para saber cómo anda la educación, para saber cómo está la educación dominicana, para saber qué corregir, para saber qué mejorar, pero no para aprobar o reprobar a un estudiante. Eso no tiene sentido. Y mucho menos sentido tiene que este año se vayan a realizar pruebas nacionales en el mes de septiembre, con todos los problemas que hemos tenido a partir de esta pandemia del coronavirus en nuestro país. Entonces, para mí es innecesario, es un absurdo por parte de las autoridades de educación de convocar a pruebas nacionales para el mes de septiembre. Esa es la opinión que tiene Nayib Chaed sobre ese tema en particular. Pero quiero referirme a un tema de suma importancia. Me quiero referir a un tema que lo he tocado en otras ocasiones, que tiene que ver con la ley sobre discapacidad en la República Dominicana. Esa es la ley 5-13, la ley sobre discapacidad en nuestro país. Y aquí hay un consejo que trabaja con los discapacitados, que es el CONADIS, el Consejo Nacional de la Discapacidad.
que uno a veces se pregunta si realmente están haciendo su trabajo en favor de las personas que tienen algún tipo de discapacidad en la República Dominicana. Pues esa ley 5-13 data, como su número lo dice, del año 2013. Lamentablemente, hay muchos aspectos de la misma que no se cumplen. Y entonces, una persona que tiene una situación o que tiene algún tipo de discapacidad, ve que la ley contempla cosas que le benefician, pero que en la práctica, que en la realidad, nada de eso se cumple. Miren, el artículo 2 de esta legislación establece los principios fundamentales de esa ley, que son 9. Y yo lo voy a enunciar rápidamente y usted va a hacer un ejercicio mental para saber cuál de esos principios fundamentales se cumplen y cuáles no se cumplen. Respeto a la dignidad humana es el primero de los principios fundamentales de esa ley. La no discriminación. ¿Usted cree que aquí no se discrimina a las personas que tienen algún tipo de discapacidad? Vamos a pensar un poquito sobre eso. Igualdad de derechos, equidad, solidaridad, justicia social, integración e inclusión, participación, accesibilidad. Esos son los 9 principios fundamentales de esa ley 513 sobre discapacidad, que yo me atrevo a afirmar de manera categórica que la mayoría de ellos no se cumplen. Pero hay otros aspectos también de esa misma ley que son violados todos los días. Por ejemplo, lo que dice su artículo 14, cuando habla del trabajo, cuando habla del empleo. Dice ese artículo 14 que el 5% de los empleos del sector público deben ser para personas con algún tipo de discapacidad. Y vuelve la pregunta: ¿ustedes creen que real y efectivamente el 5% de los empleos del sector público hoy en día están ocupados por personas con algún tipo de discapacidad? Sea esta visual, auditiva, fisicomotora, del tipo que sea. ¿Ustedes creen que eso se cumple? Pero también establece que deben tener el 2% de los empleos de la empresa privada. Es decir, que si una empresa tiene 100 empleados, para ponerlo de esa manera, por lo menos 2 de esos 100 empleados deben ser personas con algún tipo de discapacidad. En el caso del gobierno o del Estado, de los empleos públicos, de cada 100 empleados de una institución, 5 deben ser para personas con algún tipo de discapacidad. Pero eso no se respeta. Pero además usted sale por las calles de este país, no solamente de la ciudad de Santo Domingo, ni del Gran Santo Domingo, ni de Santiago y de otros importantes municipios del país. Usted ve como hay un entorno físico que es hostil a estas personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, por eso yo entiendo, y es parte de nuestra propuesta, de nuestra agenda legislativa, hacer cumplir de manera efectiva esa ley que tiene 7 años de aprobada,
la 5-13 sobre discapacidad, pero que lamentablemente muchos aspectos importantes de la misma no se cumplen para nada. Llévatelo, Cundo.